una situación, un estudio profundo que nosotros llevamos o que el Estado mexicano lleva ya desde hace 20 años aproximadamente, en donde nos hablan que todos estamos vinculados a un derecho humano y todo el mundo podemos escuchar, ustedes probablemente en sus escuelas, en sus lugares de trabajo, en la propia charla en familia, ¿no? Violas mis derechos humanos, estás violentándome mi derecho humano porque ejemplos absurdos si ustedes quieren, porque me gritas, porque, bueno, infinidad de cuestiones, ¿vale? Pero muchas ocasiones, en muchas veces, confundimos, confundimos qué es un derecho humano, hasta dónde tengo yo la capacidad de hacerlos valer. Desconocemos muchas ocasiones quién es la autoridad responsable para que haga valer sobre mi persona este tema, ¿no? Entonces, vamos a tratar de presentar este tema de la manera más sencilla para que lo vayamos nosotros entendiendo, ¿no? Vamos empezando por definir qué es un derecho humano, a qué hace referencia, ¿sí? Para que nosotros podamos comprender más allá de lo que nos han dicho, ¿no? Nos dice la definición doctrinal, ¿no? Que los derechos humanos son aquellos privilegios, ¿no? Nos lo definen como prerrogativas, ¿vale? Hay que entenderlo como un privilegio que descansan sobre un punto principal, señores, un punto principal que es lo que le da la base y el nacimiento a estas condiciones. Estamos hablando de un valor fundamental que todos, absolutamente todos tenemos por el simple hecho de ser personas. Estamos hablando del tema de la dignidad, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es la dignidad? ¿A qué le suena la dignidad? A ver, ¿quién quiere participar? Díganme, ¿qué es la dignidad para ustedes? ¿Quién quiera participar, eh? ¿Nadie? No les gusta hablar. Vamos a participar todos para que no nos durmamos y estemos activos. A ver, adelante, ¿quién quiere participar? Bueno, para mí la divinidad me recuerda mucho a temas religiosos. ¿Ok? Bueno, es un todo, al final de cuentas. Nos dice que la dignidad, ¿vale? Primero lo estamos definiendo y estamos diciendo que es un valor. Y ese valor nos dice que hace referencia a nuestra sola existencia. El solo existir, el solo haber nacidos, a nosotros nos otorga esa capacidad o esa etiqueta de que nos pertenece todo, que todos los derechos y que todas las obligaciones nos pertenecen a nosotros por el simple hecho de existir, por el simple hecho de ser personas. ¿Sale? Nos dice que la dignidad humana va a ser ese valor que todos tenemos, que nace, es como nuestro código de barras, que nace con nosotros y que nos da esa capacidad simple, esa capacidad y ese reconocimiento por el simple hecho de ser una persona.
El hecho de ser una persona, el hecho de vivir, nos hace dignos, nos hace, nos da la oportunidad de recibir muchos beneficios que la sociedad, que las normas de cualquier tipo nos otorgan. Es nuestra defensa, así como cada una de las vacunas que a lo largo de nuestra vida nuestros padres nos pusieron, que nos defienden contra tal o cual enfermedad. De esta manera los derechos, la dignidad humana es esa defensa que nos da para que precisamente estos derechos humanos que pertenecen a la persona no sean violentados, no sean violados, ni por un particular, ni por una autoridad, ni por nadie. Ningún Estado puede violentarnos. ¿Sí? Es la máxima defensa que tenemos a nuestro ser, a nuestra propia persona. ¿Eh? Vamos a regresar a hacer un recordatorio rápido. Nuestra constitución, la constitución actual de nuestro país, promulgada en 1917, abarcaba en un principio única y exclusivamente el reconocimiento de garantías individuales. Es una garantía individual, es aquel estado de protección, entre comillas, vamos a decirlo así, que un gobierno otorgaba, ¿no? Y nos hablan de garantías individuales, ustedes las conocen, garantías de libertad, de propiedad, de seguridad jurídica, ¿sale? Pero si nosotros lo vemos así como nos lo explican o como nos lo explicaba en ese momento el texto constitucional, dejaba muchas cosas al aire, muchísimas cosas al descubierto, que muy comúnmente se violentaban derechos que al no estar considerados en esa parte de esas garantías, pues nadie podía hacer mucho por nosotros. Es hasta una reforma constitucional por allá del 2006, ¿sí? Entre el 2006 y el 2008, con todo el proceso que, que lleva una reforma constitucional, que nuestro orden jurídico ahora considera, ahora reconoce, ¿sí? Estos derechos humanos dentro de nuestra ley suprema, dentro de nuestra constitución. Por eso dice, ¿vale? Así como, ahí como ustedes lo pueden leer, que este conjunto de privilegios hoy, y es la parte fundamental, la parte elemental de esta plática, hoy esos derechos humanos, esos privilegios están reconocidos y están establecidos en un orden jurídico nacional, ¿sí? Ese orden jurídico nacional, ¿cómo se compone? Lo sabemos. Los que somos estudiantes de derecho, los que somos abogados, los que tenemos algún conocimiento por ahí de la ciencia política, pues lo conoceremos un poco más. ¿Cómo está constituido nuestro orden jurídico nacional? Sabemos que está arriba, tenemos nuestra ley suprema, que es la Constitución, de la cual se desprende todo. Constitución, tratados internacionales, leyes federales, leyes locales, acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que surge o todo eso que nace, que emana de nuestra Constitución, está obligado a observar precisamente la vigilancia y la protección de los derechos humanos. Porque como dice ahí, son prerrogativas establecidas dentro de un orden jurídico, dentro de nuestra Constitución, los tratados y las demás leyes. Entonces, desde esta fecha que yo les indicaba, 2006, 2008, que es cuando se lleva a cabo la reforma, se presenta al Congreso, quienes estuvimos la vez anterior que hablábamos del proceso legislativo y esas cuestiones, estuvimos más o menos hablando de cómo se llevaba a cabo la reforma a nuestra Constitución. Dura un proceso más o menos de un año y medio, 2 años, ¿sale? 2006-2008, nuestra Constitución por fin
y después de 100 años casi de haber sido promulgada, llega el punto de decir, hoy reconozco también los derechos humanos, ¿sí? ¿Por qué no lo teníamos antes? Por el desconocimiento, porque el mexicano siempre ha sido de, después lo hago, ¿sí? El gobierno no se queda atrás, pues mientras no me exijan, pues yo no tengo por qué hacerlo. Llega una presión internacional y dice, oye México, estás violentando derechos humanos, tienes que reformar tu ley, tienes que reformar tus normas. Bueno, todo eso llega, se cumple y por fin, ahora sí, la Constitución lo reconoce, la Constitución ampara, ¿sí? Algo que volvemos a lo que decíamos hace un momento, nos pertenece por el simple hecho de haber nacido, por el simple hecho de ser personas, de ser seres humanos, ¿vale? Este conjunto, pues, estos derechos humanos, vuelvo, que no se nos olvide, sustentan o nos dan esa capacidad de reconocer la dignidad, ¿sale? Ese valor que nos da por el simple hecho de ser personas. Soy digno y eso me lleva a tener derechos que van a estar establecidos ya en una norma, sobre todo en una norma general, como lo es nuestra Constitución, ¿ok? Siguiente, por favor. Nosotros, antes de explicar cuáles son las características, me voy a adelantar un poquito. Los derechos humanos tienen un carácter o una característica fundamental que se trata de ser universales. ¿Por qué universales? Porque están constituidos y están reconocidos para todos, en todos los lugares. Pudiera alguno pensar ahorita, pudiera alguno decirme, maestro, espérame, pero ¿por qué dices que son para todos si en tal país hay una violación de los derechos humanos todos los días? Ok, sí, la práctica no los está diciendo, pero hay un documento firmado por la mayoría de los países del mundo, llamado Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí? Por eso se dice que es universal, porque es para todos a los que habitamos en este mundo, los que habitamos en esta tierra. ¿Vale? Estos derechos humanos están contemplados, volvemos a lo que decía hace un momento, están contemplados en las leyes, ¿vale? Y nos están garantizando el reconocerlos y el que sean aplicados en algún momento. ¿A través de qué? Primer punto, decíamos, la Constitución, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, ¿sale? Algo que se llama derecho internacional consuetudinario, ¿qué es eso? La costumbre que los países tienen en ese intercambio de información, en esas relaciones políticas, culturales, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se tiene que ir mezclando, pero siempre reconociéndoles o dándoles ese punto de importancia a este tema de los derechos humanos. ¿Qué más a nosotros nos va a obligar o sí, nos va a obligar a velar por ellos, por su aplicación y por su observancia? Los principios generales del derecho. ¿Qué son los principios generales del derecho? Es así como los 10 mandamientos, ¿sale? En la religión católica, que recibimos a través del desarrollo de la ciencia del derecho. Los principios generales del derecho nos hablan de qué? De la dignidad, del respeto, ¿sale? De la integridad de las personas. Eso es lo que le da sustento a este derecho humano y al reconocimiento de los mismos en nuestra ley. Otras fuentes del derecho internacional, como les decía hace un momento, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos habla de cuáles son, dónde se están aplicando. Al ser universales, volvemos, se aplican para todo el mundo. Entonces, no hay quien se quede atrás. La práctica
obviamente nos dice muchas cosas contrarias, ¿no? Así, ¿cómo me dices si están matando en tal lugar? ¿Cómo me dices si en tal país se están muriendo de hambre por la pobreza extrema? Ok, sí, pero eso no quiere decir que esas personas no tengan reconocidos sus derechos, ¿sí? Eso quiere decir que el gobierno, que la autoridad de ese estado no está velando por los mismos. Y eso en algún momento se puede considerar como un delito internacional, ¿sí? Pero bueno, eso ya es materia de otro tema, de otras cuestiones, ¿sí? Vamos a centrarnos en lo que nos estamos, a lo que me invitaste, que son los derechos humanos, ¿sí? Buscan proteger la dignidad, están reconocidos en la ley, punto importante, todos los países deben de reconocer los derechos humanos y además de reconocer, aplicarlos. Como en el caso específico de México, la Constitución, una vez que se reforma nuestra Constitución, los tratados internacionales, el derecho internacional, perdón, sí, el principio general del derecho, todo eso se tiene que reformar para que no se dejen descubiertos la aplicación o primero el reconocimiento y la aplicación de los derechos humanos, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, todo claro. Muy bien, sigamos, por favor. Bien, les decía hace un momento, los derechos universales, perdón, los derechos humanos tienen una, una serie de características específicas, una serie de condiciones que los hacen únicos, que los hacen obligatorios, que les dan ese carácter de ser para todos. ¿Vale? Primero, los derechos humanos, la primera característica es que son inalienables. ¿Qué es eso de la inalienabilidad, abogados? Que subsisten por sí mismos, ¿sale? Que por ningún motivo los derechos humanos van a caducar, van a vencer, que en ningún momento mi derecho humano va a ser suprimido, que nadie me puede suprimir un derecho humano, porque es mío. Nadie me puede decir, hoy quiero violarte un derecho humano y ya que lo terminé de violar, mañana ya vuelve a tener vigencia. No, 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 no. Eso te corresponde a ti desde el día uno, desde que nace. Ya vienes desde ese momento con ellos ahí aparejados. Entonces, los derechos humanos son inalienables, dice ahí, no se suprimen, salvo en determinadas situaciones según las debidas garantías procesales. Cuando sí, la Constitución de nuestro país es clara. En caso de que haya alguna invasión, en caso de que el Estado mexicano forme parte de una guerra, etcétera, 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 en caso de invasión, todos los derechos humanos se van a suprimir, es decir, se van a quedar en stand-by, va a pasar el proceso y cuando se retome nuevamente el Estado de Derecho de nuestro país, quien haya violentado esos derechos y esas garantías será castigado. ¿Vale? Entonces, si ya lo violaste, sí, pero el estado de urgencia o el estado de emergencia no me permitió a mi estado velar por tus intereses, yo lo sé, la Constitución me lo dice. Después vendrá el juicio, ¿va? Segundo, los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. Un principio transversal en el derecho internacional de este tema de los que estamos hablando, de los derechos humanos. Son para todos, son iguales para todos y no discriminan absolutamente a nadie. ¿Vale? Principio de igualdad. Todos somos iguales por el hecho de ser personas. ¿Sí? La práctica común
vamos a hablar de las autoridades, de nosotros mismos, a veces nos lleva ¿a qué? A la violación de los derechos humanos, ¿sí? Discriminamos, sí, muchas veces. Se nos olvida. Todos somos iguales, sin la distinción de si soy hombre, si soy mujer, si soy alto, si soy chaparro, gordo, flaco, nada. Es mi derecho humano a la igualdad y a la no discriminación. Todos los derechos humanos, esas otras de sus características. La tercera característica es algo que no nos gusta, pero es importante reconocerlo porque se nos olvida. Los derechos humanos incluyen derechos, valga la redundancia, y obligaciones. Aquí tengo derecho por un derecho humano y aquí tengo obligación por un derecho humano. Tengo derecho a que me respeten y estoy obligado a respetar los derechos de los demás. Desde un punto de vista personal, individual, ese es el ejemplo claro. Yo quiero que me respetes sin que me discrimines porque estoy alto. Pues tengo que empezar por respetarte a ti, que a lo mejor estás más bajo, que a lo mejor tienes un color de piel diferente al mío, que eres mujer y yo soy hombre. Entonces, quiero que me respetes, yo voy a empezar por respetarte. A eso es a lo que se refiere. Incluye derechos y obligaciones. En el ámbito ya global, en el ámbito ya hablando de un estado, de un país, ¿vale? Los estados también van a asumir esas obligaciones y esos derechos y esas obligaciones, ya que les decía hace un momento, el derecho internacional nos va a obligar a respetar, proteger y realizar los derechos humanos dentro y fuera de de nuestro propio territorio. ¿Sí? Ese es un punto clave que no debemos perder de vista. Y la realidad social nos lo está mencionando y nos lo está eh, presentando muy comúnmente en los últimos días. ¿Cuántas veces hemos nosotros escuchado, hemos visto, nos hemos enterado de cuestiones internacionales en donde un país ya violentó la soberanía de otro, sin poner nombres, ¿no? Pero lo tenemos muy cerquita del territorio mexicano. Lo tenemos muy cerquita del territorio mexicano. Esas consideraciones o estas condiciones que vemos muy a menudo, desafortunadamente, ¿vale? Se refiere a esto. Si yo Estado tengo o exijo el derecho a el respeto y el reconocimiento de mi soberanía, pues yo también tengo que cumplir por respetar y reconocer la soberanía de los otros pueblos. ¿Sí? Al igual que hacíamos la comparativa con nosotros, personas físicas, ¿no? Cuando yo voy a exigir que respetes mi propiedad, pues cuando yo haga lo mismo contigo. Debe de ser un ganar-ganar en el tema de los derechos humanos. Entonces, tres características llevamos. Inalienable, ¿sale? Son tuyas, ¿vale? A ciertas condiciones van a hacer que se queden ahí establecidas. Son iguales y no discriminatorios, se agarran parejo para hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ¿sí? Personas con discapacidad, personas con cultura diferente a la mía, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más importante, incluyen derechos y obligaciones. ¿Sale? Siguiente, por favor. Tenemos cuatro principios fundamentales, así como el derecho tiene sus principios generales del derecho, los derechos humanos van a versar en cuatro principios fundamentales, ¿sí? La aplicación de estos, ¿vale? Se va a regir precisamente por cuatro características, cuatro principios elementales. El primer principio que nosotros vamos a ver y que estamos obligados a respetar, que estamos obligados a reconocer antes de respetar,
Sí, aquí voy a hacer un paréntesis. Muchas veces nos hablan de respeta los derechos de los demás, respeta el derecho a esto. Sí, pero se nos está olvidando que primero lo tengo que reconocer. ¿Cómo quieres que yo respete algo que no conozco? ¿Cómo quieres que yo respete o haga algo sin que yo conozca qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los elementos que yo tengo que observar en la otra persona para saber si lo estoy haciendo bien? Entonces, primero reconozco y después respeto, ¿sale? Y eso nos rigen estos principios, ¿eh? 4 principios elementales. Primero, el principio de universalidad. ¿Me cambias la lámina, por favor? ¿A qué se refiere el principio de la universalidad? Desde hace un momento. Caray, aquí ya se me movió. Bueno, eh, vamos con este para que quien esté dándole lectura a la lámina, no se me vaya a perder. Y ya, vamos conforme a esto. Bueno, nos habla principio de indivisibilidad. ¿Vale? Decíamos hace un rato, los derechos humanos no se fragmentan. Los derechos humanos no van a partirse en ningún momento por cualquier, por cualquiera que sea su naturaleza, por cualquier condición o por cualquier acción que le haya dado vida, ¿sí? Deben de estar en un todo. Los derechos humanos son un todo, ¿sale? Es como nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está conformado por una cabeza, 2 brazos, 2 piernas, un estómago, 2 riñones, etcétera, etcétera, etcétera. Como un todo, nuestro cuerpo necesita de todos esos para funcionar en armonía o para funcionar correctamente. ¿Vale? Hay casos, hay excepciones, como siempre, en donde hay personas que pueden sobrevivir con un riñón. Sí, pero sus condiciones empiezan a variar con las personas que son 100% sanas. Aquí es lo mismo. No puedo yo decir o darme el lujo de violentar un derecho humano y querer lavarme las manos o querer eh, excusarme con, bueno, sí, te violé el derecho humano a la libertad, pero pues te estoy dando de comer, te estoy llevando a un médico. No, son una totalidad, no se fragmenta, no puedo decir, no hay una violación a un derecho humano cuando te tengo secuestrado, ¿no? Porque tu derecho humano es a la libertad, ¿sale? Entonces, son un todo, no se dividen. Así como nuestro cuerpo no se puede dividir, así los derechos humanos nos corresponden, ¿sale? Principio de interdependencia, todos están conectados, ¿sale? Todos los derechos humanos, civiles o políticos, como nosotros los queramos ver, vamos a hablar más adelante de esa situación también, van a estar siempre, en todo momento, dependientes uno del otro. Uno del otro depende de cada uno para funcionar. Hagan de cuenta que es como los engranes, ¿no? De las grandes máquinas, de los relojes convencionales, ya los digitales, pues no mucho, ¿no? Pero los relojes analógicos, pones una pila y empezaba a hacer todo el movimiento, ¿sí? Y un engrane, empezaba el engrane más pequeño a caminar y eso hacía que los demás caminaran y cumplían un fin, ¿cuál? Pues ir marcando las horas. A eso se refiere. Dependen entre ellos, interdependencia. Los derechos humanos dependen uno del otro. ¿Para qué? Tengan esa fuerza, esta cohesión en el punto que estamos hablando, la defensa de la dignidad de las personas. ¿Sí?
Aquí nos habla, nos hace un comentario, derechos civiles y derechos políticos. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Bueno, los derechos civiles son los que tú obtienes desde tu nacimiento, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, a la libertad de expresión, ¿sale? El derecho a situaciones sociales, derechos económicos, ¿sale? Y los derechos políticos, ¿cuándo comienzan a funcionar? Una vez que tú cumples con la mayoría de edad establecida por tu constitución. Una vez que tú ya eres mayor de edad, pues ya tienes derecho al trabajo. Ay, me vas a decir, oye, espérame, pero los menores también trabajan. Sí, pero para que ese menor trabaje, necesita que exista un tutor que esté al pendiente de él. ¿Va? Entonces, esa es la diferencia. Civil de las personas, desde que nacen. Político, desde que tú alcanzas esa mayoría de edad. El derecho del trabajo, la seguridad social, los derechos colectivos, el desarrollo de los desarrollos y la libre determinación es algo nuevo, de entre comillas, de los pueblos, ¿no? Pero todo eso nace precisamente de que dependen unos de otros y no se dividen, ¿sale? A eso se refiere en el tema del principio de interdependencia. Después existe el principio de la progresividad. ¿Qué es el principio de la progresividad, señores? Bueno, quiere decir que los derechos humanos empiezan a contar para mí desde el día 1 de mi nacimiento. Desde que yo nací, comienzan a contar los derechos humanos. Y son progresivos, es decir, cada día que pase, cada etapa de mi vida que empiece yo a desarrollar, empiece yo a vivir, esos derechos humanos van a ir progresando. No va a ser lo mismo, porque está también, eso es bien claro, que el Estado brinde las facilidades para que yo de los 4 a los que les gusta 20 años, pueda estudiar. El Estado me va a obligar a las autoridades educativas y sobre todo a obligar a mis padres o a mis tutores a que me den la educación básica, ¿sale? Después de la educación básica, que va primaria, secundaria y el bachillerato, después de ahí, ese derecho a seguir educándome, no es que se pierda, sino más bien el Estado ahora sí va a poner una defensa y va a decir, mira, yo ya cubrí tu educación básica. Lo que hagas de aquí hacia adelante es tu responsabilidad. No se lava las manos, ¿por qué? Porque las instituciones también dependen, también obtienen una parte presupuestaria del Estado para continuar dando esta educación, ¿sale? Pero ya no es tan cual una obligación del el Estado al decir, o yo no puedo decirle al Estado, ¿sabes qué? Quiero estudiar ahora una maestría y un doctorado y un postdoctorado, dame. El Estado decir, no, espérame. Si bien es cierto, existe este principio, pero también hay un límite. A eso se refiere el principio de progresividad. El Estado va a proveer de las condiciones óptimas para que se disfruten de los derechos y no disminuir ese nivel logrado. Ya te di la oportunidad de que estudiaras hasta la prepa. Esto ya no se va a disminuir. Puede aumentar, sí, pero eso ya es bajo tu responsabilidad. Y este fue un tema, o un ejemplo, perdón, de el derecho humano a la educación. Hablar del derecho humano a la vivienda. Todos tenemos derecho a una vivienda, sí, pero hay una limitante, ¿sale? La misma edad. ¿Quién está obligado a darte vivienda, a darte techo? Tus padres. ¿Hasta qué edad? Hasta que tú cumplas la mayoría de edad. Una vez que tú cumples la mayoría de edad, el Estado, ojo, el Estado va a proveer, y lo está haciendo ahorita, de los recursos económicos, tecnológicos, científicos, como sea, para poder decir, bueno,
pues no tienes la capacidad para poder iniciar un hogar, bueno, toma, hay un préstamo, hoy en día, ¿no? Está muy de moda que hay N cantidad de apoyos gubernamentales para que puedas hacer una casa, al menos un techo de 4x4 que puedas vivir en ellos. A eso se refiere. Conforme tú vas, los derechos humanos van contigo, no se quedan, no los pierdes, ¿sale? Pues yo ya llegué a los 15 y jamás me enfermé, no, pues el Estado ya no puede decir, bueno, a partir de esta fecha, a partir de esta edad, pues ya no te va a dar servicios de salud. No, es un derecho humano y eso va siendo progresivo conforme el tiempo, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, señores? ¿Comentarios? Adelante. ¿Y qué se puede hacer si el Estado no está como proveyendo esos derechos humanos, como por ejemplo ahorita lo que es la vivienda? ¿Qué se puede hacer cuando el Estado no provee? Bien, aquí hay algo bien interesante. Tenemos un concepto erróneo, ¿vale? El Estado está dándote esa oportunidad para que puedas obtener una vivienda. Muchas veces la sociedad, o en la actualidad, la sociedad solamente quiere estirar la manita y que mete todo. No es así, no funciona así. Cuando eso pasa, cuando el Estado no me está dando lo que yo le estoy exigiendo, es primero, en gran parte, porque desconocemos, ¿vale? Porque desconocemos y en ocasiones nos quedamos con lo primero que escuchamos, con lo primero que me dicen. ¿Qué es lo que puede hacer en ese caso el Estado? Además lo hace, ¿no? Hay una ley secundaria que surge a raíz del 123 constitucional, ¿sí? Que le dice a los trabajadores, a ver, trabajador, tú que tienes a tu cargo una familia, te voy a dar las herramientas necesarias para que puedas obtener una vivienda. Y existe el Infonavit y el Fobiste, según hacia qué tipo de trabajador seas, ¿vale? ¿Cuál es esta oportunidad o cuál es ese trabajo que está haciendo el Estado para defender ese derecho humano? Mira, trabajador, yo te voy a dar esta oportunidad a través de un instituto que depende de mí para que obtengas tu casa y me la vayas pagando poco a poco, ¿sí? Ya la práctica, o sea, eso también no lo vamos a negar, ni vamos a cerrar, nos vamos a hacer los locos ni los ciegos, pues también dices, bueno, qué gran ayuda me estás otorgando, ¿no? Sí te doy chance de que la pagues a plazos, a 20 o 30 años, ¿sí? Y con eso ellos dicen, bueno, yo me estoy lavando las manos. ¿Vale? De esa forma lo están haciendo, ¿no? En el tema de la educación, bueno, pues ahorita ya nos pasaron a fregar, ¿no? Había becas, ahora también hay becas, pero ya no ven por allá de la situación de quién se lo merece, sino da parejo, aunque no se lo merezcan, y eso está deteriorando, desde mi punto de vista personal, la educación de nuestro país, ¿ok? ¿Respondí a tu duda? Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Vale? ¿No? Continuamos entonces. Bueno, no se dividen, están conectados unos a otros y son progresivos. Me siguen conforme yo vaya creciendo a lo que yo me decida.
¿vale? No se van, son míos, ¿vale? Siguientes características o siguientes principios, por favor. Ájale. Bueno, se movió. Ahí estaba, ¿no? Sí, una atrás. Atrás. Otra, porque vi una que había. Ahí está. Ah, ok, hablamos de eso ya. Universalidad, ya dijimos, son para todos. Dependen unos de otros. No se dividen. ¿Sí? Decíamos hace un momento, van a estar conectados. No puedo vivir sin dejando fuera un principio, un derecho humano, perdón. No puedo yo decir que mis derechos humanos son reconocidos y no son violentados cuando de repente se desconoce un derecho por separado, ¿sí? Deben de estar siempre en un conjunto, deben de estar siempre establecidos y reconocidos y si es un momento respetados en su conjunto, ¿va? Siguiente, por favor. Ok, vamos a definir esas dos partes, ¿no? Primero, ¿qué es el principio de la universalidad? Nos dice que el principio de la universalidad, que todas las personas son titulares de todos los derechos humanos. Todas las personas son titulares de todos los derechos humanos. ¿Qué vamos a entender con esto? Que donde quiera que esté, donde quiera que vaya, de la nacionalidad que sea, ¿sí? Del género que sea, mis derechos humanos van a estar conmigo. Los llevo tatuados, son míos, ¿sí? Este principio está relacionado con la igualdad, perdón, y la no discriminación. Igualdad, no discriminación, me llevan al principio de la universalidad de los derechos humanos. Todos son míos, todos dependen, cada uno de todos, para cumplir lo estrictamente establecido, que es el tema de ser uno solo. ¿Sale? Ahora sí, regresamos, adelantamos, y estos principios de indivisibilidad, de interdependencia, progresividad, universalidad, lo vamos nosotros a encontrar en un documento que ha estado establecido, que fue creado precisamente para reconocer, para respetar estos derechos humanos. ¿Y cuál es ese documento del que hablamos? Algo que se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos. Está en la siguiente lámina, por favor. ¿Sale? Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es lo que da la vida al tema del reconocimiento y el tema de que los hace obligatorios, hace obligatorio su observancia y su aplicación en cualquier estado, ¿vale? Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue establecida, fue creada el 10 de diciembre de 1948, fue llevada a cabo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos a hacer rápidamente un espacio. ¿Qué es la Asamblea General de las Naciones Unidas? Pues no es otra cosa más que un organismo o el órgano supremo de una organización que se llama Organización de las Naciones Unidas, que el objetivo primordial es velar por la observancia
y el respeto de los derechos humanos en todo el mundo. Está compuesto por la mayoría de los países que conformamos este mundo, ¿sí? A excepción de aquellos que no quieren reconocer por sus ideologías y algunos otros que han violentado en algún momento la observancia de esta declaración, ¿sale? Pero la mayoría de los seres humanos estamos representados en esta Organización de las Naciones Unidas. Esta ONU, pues está compuesta, ¿no? Por varios elementos. Uno de ellos, pues, es la Asamblea. Esta Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde estamos todos representados, llevó a cabo una resolución, que es la resolución 217A, apartado 3, el día 10 de diciembre de 1948, señores. 1948 da vida, nace esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esta declaración recoge 30 artículos, ¿vale? En esos 30 artículos por los cuales está compuesto, se encuentran los derechos humanos que son considerados básicos. Derecho a la vida, derecho a la salud, a la educación, a un trabajo digno, al respeto de mi identidad, del respeto de la familia, al respeto de de las comunidades, de los pueblos, ¿sale? A la libre determinación de los países, a la impartición de justicia, ¿sale? Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues nos lleva, y es el tema que probablemente más conocemos nosotros, pues a la reforma que se hizo allá del 2010, 2012, en torno al nuevo sistema de justicia penal, y ahora pues lo estamos observando en la justicia civil y en la justicia familiar, ¿sale? Ese fue el boom, eso fue lo que detona en nuestro país este reconocimiento y esta aplicación de esta Declaración de los Derechos Humanos. Sí, siguiente, por favor. No recuerdo si se las coloqué por ahí. De ahorita déjenme ver si la tengo aquí cerca para que se las pueda enviar. Mientras vamos a continuar con la siguiente lámina, por favor. Regálame un segundo, es que se desactivó el compartir pantalla. Ah, muy bien, gracias. Mientras, estírense 2 minutos, tomen agüita y para continuar. Y si sirve que ahorita se las pudiera compartir. Y si es posible, que que nos las pudieran poner rápido en la pantalla. Bien, ahorita se las hago llevar, a ver si ahorita que tengamos un tiempo la podemos proyectar. Bueno, continuamos. Esta declaración, este documento tan importante en donde se establece todo lo relacionado con el respeto a nuestros derechos que tienen que ver con el respeto a la dignidad de la persona. Primero fue escrita por representantes de todo el mundo. Todos estuvieron presentes, les decía hace un momento, a excepción de aquellos que en su momento se encontraban, vamos a decir así, regeos, ¿no? Pero bueno, fueron notificados para que pudieran hacer presencia. Tiene un propósito de ser un ideal común
para todos los pueblos y todas las naciones. Todos, parejitos, a todos nos va a aplicar, ¿sí? Establece derechos fundamentales que deben preservarse alrededor del mundo. Es decir, es algo básico, algo que no se puede cambiar, que no se puede violentar, ¿sí? Y nos dice que va a preservarse en todo el mundo. No es, bueno, pues ya lo dijiste, lo aplico 5 años y ya después, no, 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 no. De esa fecha para acá debe de estar establecida, no puede cambiar, no hay cambios y todos están obligados a verlos. Todos están obligados a respetarlos, ¿sí? Esa declaración, esos artículos que la conforman, ya en la práctica de nuestro país, pues nos damos cuenta desde qué momento forma, forma parte del orden jurídico, de las normas de nuestro país. ¿Sí? Se nos volvió a mover la presentación. Nos ayudan, porfa. Si nos pudieran ayudar con la presentación, por favor. Ya estaré, comparto la Declaración Universal. Le moví, ahí está. Sí, ya me escucho. Bueno, sí, déjamela ahí. Nada más vamos a irla así rápido, dándole un vistazo rápido para que ustedes vean, ¿no? Qué es lo que nosotros encontramos en ellos, ¿no? Primero nos dice que hace una consideración de 3 puntos fundamentales: la libertad, la justicia y la paz. Eso es lo que busca, que reinen esos 3 elementos esenciales en todo el mundo: libertad, justicia y paz. ¿Sale? Para que eso se pueda manifestar, para que eso se pueda materializar, entonces, esta declaración, vamos bajando por favor
las hojas de ese PDF, nos va dando, bajemos, ese es el preámbulo, nos dice qué considera, cuáles son las consideraciones, quién lo lleva a cabo, ¿sale? Y llegamos acá. Nos dice en su primer artículo, ¿sale? Que todos los seres humanos van a ser libres, van a nacer iguales en dignidad y en derechos. Ajá. Y que además deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Somos iguales, debe haber fraternidad, nos debemos de observar como hermanos, debe haber un respeto, ¿sí? Libertad e igualdad, ¿vale? Nos dice, todos nacemos así, y además en el número 2 nos dice que toda persona va a tener todos los derechos y las libertades que se están proclamándose en esa declaración. No va a haber distinción ni de raza, ni de color, ni de sexo, ni idioma, ni religión, ni opinión política o de ninguna otra consideración. ¿Sale? Si nosotros vamos recordando, eso hoy ya lo dice nuestra Constitución. Somos libres, somos iguales, ¿sí? Tenemos derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad. Eso nosotros lo tenemos ya establecido, ¿vale? Para no darle la lectura a todo eso y no aburrirlos, eso pues se los compartí, no tenemos ningún problema, ¿vale? Lo pueden compartir entre ustedes, además es material que les va a servir para su vida profesional y lo puedan ir observando, ¿vale? Vamos a regresar a nuestro PowerPoint para ir avanzando en el tema, ¿sale? Está establecido, ¿sale? 2008, les decía, se reforma nuestra Carta Magna y se publica 2011. Ah, mire, ahí me había equivocado en un año, 2011. Ya en el 2011 es que ahora sí la Constitución los reconoce. Es donde ahora sí la Constitución dice, vamos nosotros de manera obligatoria o de manera libre a reconocer el tema de los derechos humanos, ¿sí? 2011 se publica y entra en vigor en nuestro país. Bueno, estos derechos humanos, adelante, ya la que sigue, por favor. Estos derechos humanos se van a dividir o se van a estudiar por algo que se llaman generaciones. Estas generaciones de los derechos humanos van a ser unas etapas históricas de la evolución de la sociedad que tienen que ver precisamente, o una de dos, con el reconocimiento o en su caso, con la violación de derechos humanos a lo largo de la historia. ¿Sale? Un señor llamado Karel Basak, ¿sale? Que en su momento fue director de la División de los Derechos Humanos y de la Paz de la UNESCO, fue de los primeros en que dijo que se podía hablar y que se podía sostener acerca de las generaciones de los derechos humanos, ¿sí? Desde ese momento. ¿Por qué se habla de generaciones? Porque vamos a hacer referencia o están haciendo referencia a ciertas consideraciones históricas que fueron marcando a la humanidad o que le fueron dando el sentido de la dignidad, ¿sí? La dignidad de las personas, la dignidad de la raza humana. ¿Cuáles fueron esas situaciones? Pues veníamos de guerras, guerra mundial, veníamos de intervenciones de los estados, veníamos en la creación de nuevos estados todavía, ¿sí? En donde pues lo que sucediera, pues la violación de derechos humanos, primero pues porque no existían, ¿sí? O lo poco que existía en ese momento, los estados dudaban o se hacían de la vista gorda
pues para no respetar, ¿sale? Había violaciones, digo, estamos en 2026 y sigue pasando. Entonces, esas consideraciones es lo que va haciendo que esas etapas vayan evolucionando y nos vayan otorgando diferentes derechos humanos, que ahorita vamos a ver algunos en cada una de esas etapas. Pero esto es lo que buscaba, lo dice al final, hace referencia a etapas históricas que marcaron un acontecer de de nuestra historia, con el objetivo precisamente de que nosotros como seres humanos entendiéramos el significado de la dignidad, de ser digno. ¿Qué dijimos que era la dignidad? El respeto y el reconocimiento a mis derechos por el simple hecho de haber nacido, ¿sí? Ahora sí, ¿cuáles son esos derechos? Vamos a verlos rápidamente, ¿sí? En una primera generación, además así son nombradas, primera generación, segunda generación, tercera. Muchos van a decir, no, pues yo me quedé que había tercera, no. El día de hoy ya estamos hablando de 4 generaciones. En la primera generación, lo vimos en la declaración, en los primeros artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, vamos a encontrar derechos civiles y políticos, ¿vale? Durante la Ilustración surgen, hay una influencia de las 13 colonias de Estados Unidos, como bien lo sabemos, y la Revolución Francesa. Eso es lo primero que nosotros vemos. ¿Qué sucede en eso? Pues excesos del Estado hacia las personas en el siglo XVII. Surgen precisamente para proteger a las personas de esos excesos, de esos abusos. ¿Qué incluye esta primera generación? Derecho a la libertad de expresión, libertad de asociación, libertad religiosa, seguridad jurídica, el voto, la igualdad, ¿sale? Ya en casos más graves, pues la provisión de las torturas, el reconocimiento a la nacionalidad. Si ustedes se dan cuenta, ¿sale? Los que ya tuvieron esa oportunidad o están en ese proceso, si leen la Constitución de nuestro país, eso se encuentra ya establecido. Libertad de expresión, libertad de asociación, libertad religiosa, seguridad jurídica, el voto, la igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. En esa primera generación surge la estampida más importante, por decirlo así, ¿no? Los puntos elementales en los que descansa esta situación de los derechos humanos. ¿Qué ejemplos vamos a ver? Nosotros en la primera generación son los que tenemos en la siguiente lámina. Como características esenciales de estos primeros, de esta primera generación de los derechos humanos, como características esenciales, nos dice que todos los estados estaban obligados a respetarlos con causa excepcional de no observancia. ¿Cuál es la causa de no observancia? Decíamos hace un rato, cuando un estado ha sido violentado en su libertad, es decir, entra en una guerra, es invadido, etcétera, etcétera. Cuando estas situaciones suceden, les dije hace un rato, tus derechos humanos quedan en stand-by. Una vez que se restaure la paz y se recupere la soberanía de estos estados, volvemos a activarlos, ¿sí? Es una obligación de un estado respetarlos, ¿sí? Los derechos civiles corresponden para todos los seres humanos, todos los seres humanos. Todos los derechos civiles son para todos. También otra de las características importantes de esta primera generación y que abarcan las siguientes es que única y exclusivamente corresponde a nosotros, a los individuos, el reclamarlos. ¿Ante quién voy a reclamar el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos? Ante las autoridades. Ante las autoridades y ante los civiles también, ante cualquier otra persona, corresponde a mí reclamar mi derecho humano a la libertad, a la vida, a la salud, a la educación y todos los que estamos platicando hace un momento. Los derechos políticos corresponden a todos los ciudadanos.
¿Cuál es la diferencia entre individuo y entre individuo y ciudadano? ¿Alguien sabe? Adelante, Alba. Eh, yo tengo entendido que el ciudadano es aquel que tiene derecho al voto, que tiene más de 18 años, y, que, ajá, que es mexicano bueno, por haber nacido en México y ya. Muy bien. La diferencia entre el ciudadano y el individuo, señores, solamente es la mayoría de edad. 17 años, 11 meses y 30 días eres ciudadano porque dependes de alguien para que te represente, un mayor de edad. Pero eso no te hace vulnerable a que quieran o puedan violar tus derechos. El ciudadano es una vez que cumplo la mayoría de edad, puedo por mi propio derecho acudir ante la autoridad correspondiente para que esta última sea la que haga valer mis derechos. Entonces, estás en lo cierto, gracias por la participación. Entonces, corresponde a los individuos su reclamo y los derechos políticos corresponden a todos los ciudadanos. ¿Y cuáles van a ser algunos ejemplos de esto? Siguiente lámina, por favor, ahora sí. Vamos a tener primero la libertad de circular dentro del país. Algo que si ustedes han puesto atención o han tenido la mala suerte de vivirlo, en ocasiones las propias autoridades violentan la libertad de circular dentro de tu país. ¿Vale? Tienes derecho a los derechos civiles de ocupar un cargo de elección popular, la libertad de reunión y de asociación, el derecho al voto libre y secreto, la libertad de elegir un nombre, un domicilio, un estado civil. Te corresponde a ti como persona. Única y exclusivamente te corresponde a ti si quieres votar o no, si te quieres reunir o no, si quieres ocupar un cargo de elección popular o no, ¿sale? Si quieres la libertad de circular dentro de tu país, ¿sale? Y hoy, atendiendo a esto, ustedes se pueden dar cuenta en todos los cambios que ha habido en nuestras leyes. Ahora resulta que ya se está promoviendo, si no es que ya se promulgó, esas reformas a que te dan la posibilidad, si en algún momento así tú lo quieres, de cambiarte el nombre, de que se te reconozca un sexo diferente al sexo biológico que tienes. Entonces, ahí se ven claramente, ¿no? Estos derechos de primera generación. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Tenemos en la segunda generación, ¿sí? Esta, o dónde surge o cómo surge esta segunda generación de los derechos humanos, pues surge al finalizar, al término de la Segunda Guerra Mundial. Al término de este conflicto eh, internacional de gran escala, surge esta segunda generación en donde ahora nos dice que van a estar incluidos en la Declaración de los Derechos Humanos, además de pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales. Económicos, sociales y culturales, ya no solo es personal, ahora ya vamos a aumentar otra parte, la economía, la sociedad y la cultura. Tenemos derecho a ello. En esta etapa, en esta segunda generación de los derechos humanos, ¿sale? Vamos a tener derechos económicos, sociales, culturales. ¿Cuáles van a ser esos? Primero, en el término social, la seguridad social, les decía hace un rato, el trabajo, la libertad de que te asocies, laboral, es decir, formar parte de sindicatos, ¿sale?
La salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica. Eso entra en el tema social y obviamente económico. ¿Por qué? Pues porque al tener una seguridad social que te brinda el Estado, pues tu economía se ve beneficiada. Hoy lo podemos ver claramente. ¿Quién de ustedes cuenta con seguridad social? IMSS, ISSSTE, si fuera el caso del Estado de México, ISEMI. Quien cuente con esa seguridad social, sabrá o se dará cuenta, pues que tienes una gran ventaja, porque ya no pagas lo que una persona que no tiene seguridad social tiene que pagar con un médico particular, ¿sí? Eso desprende en el tema, les decía hace un rato, de la situación laboral y de la salud, ¿sí? Los que no tienen esa oportunidad de tener una seguridad social, pues tienen la necesidad de ir con un médico particular, pero al final de cuentas, al final del camino, tu derecho a la salud está protegida, porque el Estado de una u otra manera te va a dar la posibilidad de recibir esa atención médica, sí bien particular, pero con unas condiciones probablemente en el tema de la adquisición de los medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de la vivienda, ¿no? Les decía hace un momento, en el tema de la vivienda, que está estipulado en la segunda generación, pues el Estado ha realizado muchísimos programas para que todos tengamos la oportunidad de adquirir viviendas, ¿sí? Eso es lo que nosotros encontramos en esta segunda generación. ¿Qué ejemplos tenemos? Los que vamos a encontrar en la siguiente lámina. Por favor. Bien. ¿Qué características vamos a encontrar? ¿Qué características nosotros vamos a percibir en esta segunda generación? Primero, el Estado es responsable junto con el individuo, es decir, junto con nosotros, de la promoción y de la protección de los derechos humanos. Aquí, esto nos hace o le da el surgimiento a los órganos descentralizados mexicanos encargados dice aquí, de la promoción y de la protección de los derechos humanos. Aquí surge la CNDH, ¿sí? ¿Qué es esa CNDH? No depende de la ONU, no, depende del Estado, pero del Estado mexicano, pero de lo que se va a encargar es de proteger, de promocionar y de velar por los derechos humanos. Nos da otra entrada importante, el tema de las colectividades. ¿Quién forma una colectividad? Un grupo de personas, un grupo de individuos. Esos individuos, al formar parte de un colectivo, de un grupo, les otorga derechos y de aquí surgen los derechos colectivos. En esencia, en estos derechos sociales, nuestra Constitución reconoce dos grandes grupos: los sindicatos y las personas del campo, ejidatarios. Surgen leyes que están velando por esta segunda generación de los derechos humanos en nuestro país, Ley Federal del Trabajo, que va a observar los derechos y las obligaciones de los patrones y de los trabajadores, todo lo que tiene que ver con la salud de los mismos, de su familia, los riesgos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. En el tema de los trabajadores del campo, pues se reconoce, la Constitución mexicana es la pionera del reconocimiento de las comunidades ejidatarias, de las comunidades indígenas, que también entran dentro de esta segunda generación, del reconocimiento, esos derechos colectivos, ¿sí? Estos derechos humanos de esta segunda generación,
pues van a ser reclamadas, ya sea de manera directa o indirectamente, para la protección de los derechos humanos por parte de los estados. ¿Cómo que directa? Sí. Se le da la posibilidad a los colectivos de velar y de hacer valer sus derechos, o en su caso, se van a crear los tribunales especializados en cada una de las áreas para que estos tribunales sean los que velen por los derechos de estas colectividades. ¿Sí? Y dice aquí, corresponden a legítimas aspiraciones de la sociedad. Todo esto debe de estar estipulado en una norma y nosotros lo encontramos en nuestra Constitución, artículo 27, artículo 123, los artículos que nos hablan del derecho de la asociación, etcétera, etcétera. Esas son las características de la segunda generación, ¿va? Hablamos de un derecho en la primera individual, en la segunda hablamos de un derecho o la característica esencial de un derecho colectivo, individual, colectivo. ¿Qué vamos a ver también como ejemplos en esta segunda generación? ¿Podemos adelantar la lámina, por favor? Bien. ¿Qué ejemplos decíamos? Bueno, les decía hace un rato, derecho a la seguridad social, libertad de las personas para elegir su profesión, un salario justo, las condiciones equitativas y satisfactorias de todas las personas en el aspecto laboral, en el aspecto educativo, es un conjunto, ¿sale? El derecho que tenemos para formar sindicatos, algo que hoy en día se nos está olvidando o están haciendo que se nos olvide. Digo, las condiciones laborales ahora son muy perjudiciales, ¿no? Y desafortunadamente nadie hace o nadie quiere hacer nada, pero están establecidas, ¿eh? En una Declaración de los Derechos Humanos y en una Constitución. La educación inicial será garantizada por los estados, derecho a la educación, derecho a la colectividad. El derecho a gozar de la vida cultural, también la cultura es un derecho humano, es un derecho social, todos tenemos derecho a disfrutar la cultura. Desafortunadamente en ese tema, pues la tenemos, pero muy pocos vamos, ¿sale? Muy pocos nos interesamos en la cultura, no, o estamos transgiversando la cultura, ¿no? Lo que nosotros hemos estado observando a lo largo de nuestra vida y lo que hoy nos quieren vender o lo que nos quieren hacer pasar como una nueva cultura mexicana. Pero bueno, al final de cuentas, también es un derecho de una segunda generación desde el punto de vista de la cultura, ¿vale? Siguiente, por favor. Tenemos una tercera generación que tiene que ver con, o que surge a principios del siglo XX. Esta tercera generación de derechos humanos surge en ese siglo XX, hace referencia a los derechos colectivos y de mayor libertad para la autodeterminación personal, así como la autodeterminación de las comunidades. En esta tercera generación lo que se ve, lo que se puede rescatar o admirar de estas nuevas condiciones es precisamente que se va a incentivar, que se va a motivar el progreso de la sociedad y sobre todo la unificación de los esfuerzos internacionales por incrementar la calidad de vida. ¿Qué es lo que se resalta en esta tercera generación? Primero, puntos específicos que hoy en día nos están otorgando a nosotros
una base cultural sólida. La autodeterminación, primero, en el punto de vista personal, de decir qué soy, qué quiero ser, de elegir libremente en el tema familiar, si quiero familia, si no quiero familia, si quiero casarme, si no quiero casarme, qué quiero estudiar, en dónde quiero trabajar, ¿sale? De eso, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de comunidad, tenemos la autodeterminación de los pueblos, el reconocimiento de los derechos de los pueblos, estipulado en el artículo 2 de nuestra Constitución, el reconocimiento de los pueblos indígenas, la base de lo que hoy es México. ¿Cómo surge nuestro país antes de ser lo que conocemos hoy como México? Grandes industrias, educación, salud, infraestructura, pues nuestros pueblos originarios fueron los que dieron, los que sentaron la base a lo que hoy nosotros somos, a lo que hoy nosotros podemos estar observando comúnmente. Incentiva el progreso de la sociedad, la unificación de los esfuerzos internacionales por incrementar la calidad de vida. Hace esta tercera generación de los derechos humanos, hace que la comunidad se una, que el mundo, que la comunidad internacional comience ya no solo a observar su interior, lo que pasa dentro de sus fronteras, sino a observar lo que pasa con los demás. ¿Cómo están los demás organizándose? ¿Cómo están los demás desarrollándose para crear estrategias de intercambio para que todos vayamos a la par, para que todos vayamos desarrollando o progresándonos de la mano? ¿Sí? Esa es la idea central de esta tercera generación. Derechos colectivos, la autodeterminación de los pueblos y la unificación internacional por el incremento de una calidad de vida para todos. ¿Sí? ¿Cuáles son algunos ejemplos de esta tercera generación? Siguiente lámina, por favor, ya casi vamos a acabar. Pues nos dice como características específicas que ahora hay una madurez en los derechos civiles y en los derechos políticos, en los derechos económicos, sociales y culturales. Y sí es cierto, ahora ya todas las leyes, los tratados internacionales que conocemos, y no solo que son parte de nuestro país, sino de todo el mundo, nos hablan precisamente de eso. No hay una obligación ahora sí internacional para que los derechos civiles, los derechos políticos de todos los estados, de todos los países, se reconozcan y se apliquen, para que te reconozcan a ti tus derechos civiles, para que, algo fácil, algo sencillo, la libertad de elegir con quién te quieres casar, la libertad de si quieres o no tener hijos. Antes era difícil, antes te obligaban a casarte, y una vez que te casaban, sobre todo en el tema de las mujeres, y una vez que te casabas, no te preguntaban cuántos hijos querías tener. El dicho era, los hijos que Dios mande. Espérame, yo como mujer del hijo porque es mi cuerpo, no puedes elegir. Hoy sí, una vez que se reconocen estos puntos, esta tercera generación de los derechos humanos, puedes hacerlo, porque ya hay una madurez. ¿Qué significa esa madurez? Que ahora sí los voy a reconocer ya no solo en el papel, sino ahora en la práctica. Ahora te voy a preguntar a ti, hombre y mujer, porque aquí es igual. ¿Quieres tener hijos? Sí. ¿Cuántos quieres? 2. Perfecto. Antes no te preguntaban si querías, antes estabas obligado a tener hijos. ¿Cuántos? Los que Dios quiera. ¿Sale? Entonces, ahora se ve ya esa diferencia. Te obligaban a hacer. Hay una incorporación de derechos de cooperación entre los pueblos. ¿Qué es eso de la cooperación entre los pueblos? Va más allá de un intercambio comercial, jóvenes. Va más allá de situaciones que podemos nosotros observar comúnmente o constantemente. Ya hay una cooperación cultural, ya hay una cooperación de intereses mutuos más allá de la economía.
y hay un intercambio de, de raíces, y hay un intercambio de conocimientos, ¿sale? La cultura, sobre todo el tema cultural es la esencia, y lo vemos ahorita, ¿sí? El ejemplo clásico de esto, el intercambio de comida. La comida mexicana es de las mejores en el mundo, es reconocida en el mundo como una de las mejores. ¿Qué estamos nosotros recibiendo de fuera? Pues hoy lo que más podemos observar que ha estado implementándose en nuestro país, pues es llegada de la cultura china, ¿no? Desde la comida, desde los, ¿cómo se llaman estas cosas? Programas de televisión, tiene un nombre ahí medio complicado, no recuerdo cómo es qué dramas o dramas, algo así. Ese intercambio, señores, esa cooperación entre los pueblos es a lo que se refiere. Esta tercera generación hace que maduren y que yo pueda abrir mis expectativas, que yo como Estado, que yo como país pueda abrir mis fronteras para hacerme llegar de eso. Sí, también hay cosas malas, sí, lo sabemos, ¿no? El terrorismo, el narcotráfico, ¿vale? La creación de muchas condiciones que también están afectando el equilibrio social, pero es parte de lo mismo, ¿sale? Pertenecen a grupos imprecisos con un interés legítimo. Es decir, no estamos definidos como estados, no estamos definidos como pueblos, sino estamos definidos como una colectividad, a eso se refiere, grupos imprecisos. ¿Por qué imprecisos? Porque somos una mezcla de todo. No puedo definir que somos mexicanos porque además de mexicanos hay franceses, japoneses, chinos, estadounidenses. Somos imprecisos, pero sí, todos tenemos un interés legítimo, que nos resuelvan, que nos respeten y que se observen los intereses legítimos, la salud, la educación, la seguridad. Ujú. El Estado y la comunidad internacional son garantes de su protección. Esta es la parte central. El Estado mexicano y todos los demás, toda la comunidad internacional, son garantes de su protección. ¿Quién entra dentro de la comunidad internacional? No solamente los estados, señores, los organismos que tienen que ver con la convivencia pacífica de los pueblos, la ONU, la UNICEF, la UNESCO, todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales en sus distintas áreas. ¿Sale? El respeto de los niños, el respeto de la paz, todo lo que tiene que estar viendo desde un punto de vista internacional. El Estado y la comunidad internacional son garantes de la protección de estos derechos de tercera generación. Siguiente, por favor. Y aquí lo tenemos. Tenemos como ejemplos de esta tercera generación la autodeterminación de los pueblos, el patrimonio cultural de la humanidad, la independencia económica y política de los pueblos, la identidad nacional y cultural, el derecho a la paz, la convivencia, la coexistencia de diferentes formas de pensamiento, el derecho a la justicia social internacional. Es algo que ya vemos, es algo que ya observamos, es algo que ya es parte esencial de nosotros. No lo podemos cambiar porque es mi derecho. Es mi derecho como sociedad o es mi derecho como país determinarme. ¿Qué quiero ser? ¿Cómo me determino? Ah, pues con el reconocimiento de la soberanía. Y la soberanía abarca todos estos temas que hemos estado hablando. La cultura, el patrimonio cultural, señores. Tan importante que es la cultura que lo consideramos como un patrimonio de todos. ¿Sale? La independencia económica. Yo no puedo depender como Estado de algún otro Estado. ¿Sale? Para que el otro Estado decida qué voy a hacer o no. No.
Ese es un punto muy, muy a favor de esta generación de la que estamos hablando de los derechos humanos. ¿Me das a mí la independencia de decidir cómo voy a fortalecer, cómo voy a crear, cómo voy a desarrollar mi economía, no depender de lo que me quieras dar? Tema de libertad, independencia económica. Derecho a la paz, decíamos, un punto fundamental que a veces nos olvida: la paz y la sana convivencia, la justicia social internacional. ¿Qué es eso de la justicia social internacional? Pues creamos organismos que velen por el respeto de los derechos sociales desde un punto de vista internacional. ¿Por qué? Porque si el que imparte justicia en tu país es el que violenta tus derechos, necesito buscar en la comunidad internacional quién sí los pueda observar, quién sí pueda resolver esa falla que ese órgano interno está teniendo. La Organización Internacional del Trabajo, uno de ellos. La Organización Mundial de la Salud, ¿sale? La UNICEF, el derecho de los niños, decíamos hace un rato. El Estado en ocasiones puede llegar a violentar también los derechos humanos, y por eso esta generación de la que estamos hablando nos habla de esa justicia internacional. Esa conexión que va a haber entre varios estados, entre varios pueblos, pero desde un punto de vista del respeto, de la autodeterminación y de los derechos humanos de cada uno de nosotros. Siguiente, por favor. Y tenemos lo que está, es una nueva creación, es una nueva generación de derechos humanos. Esta cuarta generación de los derechos humanos, como ustedes lo pueden ver ahí, pues surge con la creación de la tecnología. Son considerados derechos humanos tecnológicos. Y hoy, gracias al reconocimiento de eso, yo les puedo estar hablando desde aquí, desde mi casa, el municipio de Texcoco, y puedo llegar con ustedes a la Ciudad de México, a otras partes del estado, quizá en otras entidades federativas que ustedes se encuentren presentes en este momento. No hubo una necesidad de trasladarnos a un lugar específico y que estuviéramos sufriendo con la lluvia que está cayendo, el frío que se siente. Esta cuarta generación de estos derechos humanos nos hablan de la posibilidad que tenemos de una movilidad tecnológica, de hacer uso eficiente de las tecnologías para convivir, así de sencillo, para una convivencia social tecnológica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el derecho a la información universal, ¿sale? Yo siempre en clases les pongo el ejemplo: todos vivimos pegados a un teléfono, todos vivimos pegados a una red, ¿sale? En mis clases les digo, a ver, saquen su teléfono en este momento, entren, algunos si la usan, algunos no, a la aplicación X, antes Twitter. ¿A quién sigues? ¿Vale? A un portal de noticias. Bueno, entra y en ese momento busca una noticia internacional que esté sucediendo. Y así, en varios ejemplos daba la casualidad que nos enterábamos cuando estaba desafortunadamente ese suceso, pues del ataque en vivo que estaba sufriendo Ucrania por parte de Rusia, ¿sí? Ahorita lo que más sucedió, o lo que tuvo más impacto social, pues fue el tema de la aprehensión de este narco mexicano, ¿no? ¿Cómo le dicen? El Mencho. Recuerdo bien que fue que no creo, que fue un domingo, como eso de las 6:30 de la mañana. Tú te levantas,
lo que es primero, no me van a dejar mentir y no me van a decir que no lo hacen. Lo primero que haces una vez que despiertas es, pues antes de los buenos días, veo mi teléfono y en ese momento, 2 horas después, tú ya te habías enterado de que habían hecho un operativo, que habían llegado a su domicilio y que lo habían, en ese momento, pues lo habían matado. Antes, para que eso suceda, tenías que haber prendido la tele. Los domingos lo primero que había era La Familia con Chabelo, no había noticias, te tienes que esperar hasta la noche o en su caso hasta el lunes para que te pudieras enterar. Lo más, pues te puedes enterar por el radio y para de contar. Y ahora ya no, ya tenemos derecho a esa tecnología. Como nos estaba rebasando, por eso ahora lo meten lo integran a una cuarta generación. Derechos humanos tecnológicos, la identidad digital, el derecho a la identidad digital, al honor digital, el consumo, ¿sale? El derecho al olvido, aquí hace referencia no, no estoy diciendo que me olvides, no. El derecho que en la tecnología yo por algún momento pueda suspender una cuenta y tengo derecho a hacerlo. No me puedo quedar con una misma cuenta. ¿Por qué? Porque simplemente se me olvidó la contraseña y ya no puedo entrar. Porque también estoy a la casa de delincuentes digitales que me roban mi identidad, que me roban esto, aquello. Perdí el teléfono y va todo. Bueno, tengo el derecho al olvido de eso. Bajo ciertas condiciones, bajo ciertas características que estoy obligado a realizar. Pero esta cuarta generación nos otorga esto. Y lo estamos viviendo, lo estamos practicando ahorita, señores. ¿Sale? La tecnología me permite llegar hasta donde estén ahorita ustedes, en su casa, en su trabajo, en su escuela, ¿sí? Me das esa oportunidad de llegar contigo. Si no fuera eso, no estuviéramos platicando ahorita de esto, ¿sale? Puedo existir digitalmente, consumo los derechos del consumidor digital, que también somos parte activa de eso, no somos muy consumistas, ya todo lo compramos en las plataformas, ya no, muy pocos vamos ya a la tienda, al centro comercial, lo compramos, ¿no? El consumo digital es lo de hoy, es lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos, ¿vale? ¿Dudas, señores? ¿Preguntas? No recuerdo si hay otra lámina, pueden checarle, por favor. Sí, se había terminado. Pues eso es, señores, así a grandes rasgos, a grandes eh, consideraciones, lo que nosotros podemos, o que lo que yo les puedo platicar acerca de los derechos humanos, ¿no? Digo, están o surgen a raíz, les decía hace un momento, de nuestra dignidad, del derecho que nosotros tenemos por el simple acto de ser personas, de tener vida propia y haber sido reconocidos por parte del Estado. Entonces, eso es lo que yo les quería platicar. Estoy aquí por si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, con gusto los escucho. Adelante. Entonces, las desapariciones forzadas entrarían en el tercer, ¿cómo dijo que se llamaban? ¿En las generaciones de los derechos humanos? Ajá, ¿en la tercera generación o en cuál entraría? Mira, qué buena pregunta. Qué buena pregunta me haces, porque aquí viene, qué bueno que me lo haces saber porque eso es lo que se me estaba pasando. No vamos nosotros a poder decir, nosotros no vamos a poder hablar de, así como me dices, bueno, la desaparición forzada, primero, ¿qué es? Es un delito, ¿sale? Bueno, ese delito, ¿hacia dónde entra?
Ah, pues si estoy hablando de un derecho humano porque me estás violentando la libertad, es la primera generación. Teóricamente podemos decir que sí, ¿vale? Primer generación, hay una violación a los derechos de las personas. ¿Por qué? Porque hay un probable secuestro, decimos una desaparición forzada. Pero da el caso de que no solamente estás violentando ese derecho humano de primer generación, porque puedes brincar a la segunda o hasta la tercera o hasta la cuarta. Yo te puedo decir, en esa desaparición forzada, así de cajón, de entrada, hay una violación a un derecho humano de una primera y de una cuarta. ¿Por qué? Porque hay una desaparición forzada, primera generación, y en la cuarta, porque hay una nula capacidad de comunicación digital. ¿Vale? Entonces, vamos nosotros, estamos obligados a observar qué estoy violentando. ¿Qué condiciones estoy yo con ese acto o con esa omisión estoy creando hacia la otra persona? Ajá. Entonces, vamos a ir jugando. A ver, ¿qué violenté? ¿Hacia dónde me da? ¿Y qué otra esfera estoy yo pudiendo violentar? Sí, violentar o transformando. Pudiéramos hablar en ese mismo ejemplo. Esa desaparición forzada fue hacia un servidor público. Bien, violación personal, primera generación, cuarta generación, porque hay una violación tecnológica, y una violación tercera, porque es un servidor público, les decía hace un momento, en una segunda generación, de que tengo derecho a formar parte, a tomar parte de las decisiones del Estado. Entonces, hay una violación conjunta, ¿sí? Eso es lo bueno de que es personal. Acuérdense, los derechos humanos son personales, divididos en 4 etapas que decíamos que surgen de diferentes momentos históricos, ¿sale? ¿Alguien más? Pues creo que, ok, adelante, compañera Isabela. ¿Te escuchamos o si nos las quieres describir? Adelante. Ok, nos pregunta la compañerita, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de las mujeres de Afganistán? Híjole, me voy a escuchar muy cruel, pero las mujeres de Afganistán sufren violación de los derechos humanos desde que nacen siendo mujeres. ¿Por qué? Porque en esas partes del mundo impera mucho la ideología religiosa. ¿Qué es lo que dice su religión, no? Que una mujer no puede salir a la calle, tienes educación, ¿sale? No puedes tú gozar de tu libertad propia, que es un derecho humano de primera generación. Si no lo puedes hacer desde el momento en el que naces, imagínate la violación de los derechos humanos en ese y en muchos otros países es ilimitada, desafortunadamente. ¿Por qué la comunidad internacional no actúa, no entra? Porque resulta que ese país es uno de los que no están dentro, de los que no reconocen y no firmaron la Declaración de los Derechos Humanos. Porque desde un principio ellos dijeron, no, aquí se hace lo que yo diga. Yo no voy a permitir que venga alguien y me diga qué hacer.
Desafortunadamente esas mujeres de ese país de Afganistán están en eso. Ahí, más bien lo que pudiéramos nosotros comentar, muy difícil se puede hacer, es, ¿por qué no? Así como en comunidad internacional, se obliga a y muchos otros países para que reconozcan, para que cambien su régimen, para que en sí tengan ellos una injerencia y estén obligados a ese reconocimiento. Pero te vuelvo a repetir, bueno, a todos. Ahí hay un punto en esa parte del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que impera allá en ellos? Una creencia religiosa muy rígida, muy dura. ¿Sí? Ellos desde que se fueron creando, ¿no? Las sociedades del mundo, pues ellos se aferraron a algo, a una idea religiosa, en donde dijeron que alguien les dijo que el único que importaba el hombre era el hombre y que la mujer pues nada más servía para satisfacer las necesidades del hombre. Entonces, ahí es en donde hay un rezago y qué bueno que lo sacas, compañera. Hay un rezago que sí aparece, está escrito, ya dijimos que es para todo el mundo, sí, pero ¿por qué no lo aplicas? ¿O por qué no me obligas o no obligas a esa parte del mundo, a ese país, a realizarlo? Ese es, esas son las barreras que todavía en el pleno 2026 el mundo tiene que luchar para que se puedan romper en el caso de los derechos humanos. Sí, te Yo escucho. tengo una pregunta. Soy Liz, perdón. Es que estoy en la cuenta de Innovación Nacional. Yo no sé qué tan verídico sea, pues nada más lo vi por medio de redes. Y Luis Fer tal vez sepa más sobre esto que habían mencionado de tramitar una tarjeta o tarjetón digital para las personas que vivían cerca del estadio. En ese caso, pues yo entiendo que es una violación de los derechos por el libre tránsito, pero no sé qué implique ahí en ese caso. Me parece que tenían que tramitar una tarjeta, una identificación digital para poder acceder a sus casas las personas que viven cerca del Estadio Azteca. Ah, sí, sí, lo escuché, lo escuché. Mira, pues ahí hay una violación de muchísimos derechos, ¿eh? Derecho al libre tránsito, derecho al uso, gozo y disfrute de mi propiedad. ¿Cómo me pides? ¿Cómo es posible que me digas que necesito ahora tener una otra identificación aparte de las N identificaciones que tú ya me otorgaste o que me obligaste a obtener, como para que pueda transitar libremente y hacer uso de mi propiedad? Ahí hay una violación. Creo, yo también lo escuché, yo más o menos me quedé en la idea o en la noticia de que habían promovido un amparo los vecinos de esas áreas con el objetivo de que pues eso se fuera para atrás. Para empezar, no era ni una autoridad, eh, ¿cómo se dice? No era una autoridad que cubriera con ese requisito o que tuviera la potestad para solicitarlo, sino solamente se les ocurrió ahí por el libre tránsito, ¿sí? ¿Me pides tú que me identifique para que pueda transitar? Cuando la Constitución dice que soy libre de transitar, de entrar y de salir del país o de cada una de sus 32 entidades federativas sin que nadie me moleste, y ahora resulta que tú me quieres molestar, propia autoridad, para que pueda entrar a mi casa. Hay una violación del libre tránsito, del uso, gozo y disfrute de las cosas y de las propiedades. Yo también escuché algo al respecto, pero yo veo muy difícil que eso lo siga vigente. Lo más seguro es que ya lo pudieron haber quitado, o lo que pudo haber pasado o siga pesando, si eso sigue vigente, pues es de que hay otra violación
ya no un derecho humano, sino a, a la potestad o sobresaltar la potestad las propias autoridades, porque pues la única autoridad que lo pudiera solicitar, pues es la autoridad de movilidad, pero no pudiera hacerlo. Entonces, si ese es el caso, hay una violación al libre tránsito y el uso de la propiedad. Si estas personas que lo están solicitando lo aplican y las otras personas lo están reconociendo, lo están aceptando, pues ahí pues ya no cuadra, ¿no? El que yo venga y me queje, pero por otro lado lo estoy haciendo. Pasa como ahorita en el caso del registro de tu línea telefónica, te quieren obligar a que te registres, a que obtengan datos biométricos, ok, pero a mí quién me va a respaldar, a mí quién me va a asegurar que esos datos en donde está mi identidad van a estar resguardados. Y hoy nadie, porque cuando se inició el registro de las líneas, en la primera semana habían hackeado servidores y toda esa información ya era pública. Entonces, lo que se tiene que hacer es observar y conocer primeramente qué es lo que quieres hacer para que lo puedas decir. Y aquí no hay más acción que un desconocimiento de la propia norma y sobre todo una norma constitucional. Vale, muchísimas gracias. Muy bien, chicos. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Chicos, si no hay alguna duda, yo creo que podemos, podemos dejar que el licenciado disponga de su tiempo. Entonces, nada más con una reacción para que sepamos que todo bien, por favor. Vale, muchas gracias, chicos. Entonces, sí, por nuestra parte sería todo. Le extendemos nuestro agradecimiento de parte del Parlamento de Innovación Nacional y principalmente de parte de Orjuve, que fue la organización que lo invitó. Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias igual por tomarse el tiempo, por la invitación y esperemos que estas charlas sean para ustedes muy provechosas, muy productivas y que pues sobre todo se lleven un poquito ahorita de conocimiento, reafirmen lo que ustedes ya tenían para que estos temas de gran importancia puedan ser compartidos con más personas. Entonces, pues no me queda otra más que agradecer su atención, su tiempo, la invitación nuevamente, lo vuelvo a decir, y pues cuando guste, cuando se pueda, con mucho gusto, si me vuelven a invitar, aquí estaré con ustedes. Muchas gracias por todo y que pasen muy buena noche. Muchas gracias, Muchas profesor. gracias, licenciado. Chicos, pueden disponer de su tiempo. No se les olvide registrarse en el enlace que mandé y muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bonita noche para todos, excelente fin de semana. Igualmente, licenciado.